¿Hasta qué punto se puede llegar por amor? ¿Cuál es el límite entre lo real y lo fantasioso cuando se trata de traspasar las barreras del tiempo? Sorprendentemente, este drama juega con todo esto de una manera interesante, tanto que a veces se vuelve complejo, pero aquí estoy una vez más para resolverlo. De hecho, al final del resumen les contaré de manera cronológica los sucesos por si se perdieron de algún acontecimiento y pues ya, sin más que decir, empecemos con este drama fascinante que te explota la mente llamado Tu tiempo llama. En los años 2000 existían dos jóvenes universitarios, Junhee, una chica super cool, vibrante, que le gusta decir lo que piensa y divertida. Luego está Yeonjun, un chico súper amable, hermoso, que la conocía más de lo que ella se conocía. Inevitablemente se enamoraron y pasaron varios años juntos, incluso estaban comprometidos. Pero en el año 2022 a Junhee le ofrecen trabajo en Nueva York. El plan era separarse un año y económicamente era una gran oferta, pero Yeonjun no quería, no podía vivir un año separada de ella, la amaba tanto que separarse era como la muerte. Por eso mismo, él toma un avión rumbo a Nueva York, pero tristemente el vuelo sufre un accidente y Yeonjun muere. Un año después, o sea 2023, Junhee aún no podía superar la muerte de su amado. En serio, la tristeza era tanta que cosas curiosas empiezan a pasar. Por ejemplo, recibe una foto de un chico que se parecía a Yeonjun, pero esa chica de ahí no era ella. ¿Pero por qué se parecían tanto? Se pone a investigar y contacta con el tío de esa chica, quien le cuenta que la chica murió en el año de 1998. Dato importante. En realidad suceden muchas cosas, pero para no darle más vueltas, al final ella recibe un reproductor de casetes con una canción en específico y al escucharla, ¡pum!, aparece Junhee despierta en un hospital en el año de 1998. Pero no se confundan, amigos, ella no es Junhee, más bien estamos ante un caso de doppelganger. Verán, en 1998 existía una chica llamada Minju, clase media, sin padre, problemas familiares y una gran falta de interés de su familia. Debido a eso, Minju era una chica muy tímida, pasaba desapercibida y sentía una tremenda soledad, tal cual su vida era gris. No obstante, su vida se iluminaba cuando veía a Shihon. Shihon era un chico extrovertido, listillo, llamaba mucho la atención y por supuesto era un chico popular. Él tenía un mejor amigo llamado Inkyo. Este chico solo tenía a su abuela, así que al igual que Minju, no tenía amigos ni era muy expresivo, o sea, era amable. Pero como él usaba un aparato auditivo, recibía burlas de sus compañeros hasta que llegó Shihon y su amistad perduró hasta ser casi hermanos. La cosa es que a Inkyu le gustaba a Minju. Él creía entender su soledad y que ambos podían llegar a apoyarse y por eso mismo Shihon trata de crear situaciones para acercarlos, lo cual no era efectivo, porque como les dije, a Minju le gustaba a Shihon. Inesperadamente, los tres se vuelven amigos. Minju por primera vez experimentaba una linda amistad que pudo haber perdurado si no fuera porque Minju quería que su romance con Shihon funcionara. Realmente ella estaba confundiendo su amistad y hasta le confiesa su amor a Shihon. Por supuesto, él la rechaza y le dice que mejor considere los sentimientos de Inkyu y que se olvide de esas ideas tontas. Eso le duele, claro, pero esa noche pasan varias cosas, lo que provoca que salga a la calle muy acelerada y sufra un accidente al ser atropellada. Aquí, amigos, es donde comienza la aventura, porque como les dije, Junhee del 2023 despierta en el cuerpo de Minju. Lo primero que ve es a su novio fallecido y se pone súper emocional, pero rápidamente sus memorias se mezclan y ya no sabía quién era, Minju o Junhee. Recordaba cosas del futuro, pero su vida indicaba a que se llamaba Minju y vivía en el 98. Al final concluye que es Minju y que todo lo que pasó de vivir en el 23, de tener un novio y que muriera en un accidente de avión fue un simple sueño que tuvo al estar inconsciente por el accidente. Hablando del accidente, resulta que la cosa era más grave. A Minju la habían atacado, la golpearon en la cabeza y estaban haciendo una investigación para atrapar al atacante. Todo estaba un poco tenso y todos coincidían en que Minju estaba muy cambiada y es que sí, como tú y yo sabemos, ese era el cuerpo de Minju,
pero la mente de Junhee del 23, así que conservaba su personalidad tan carismática. Una noche se pone a hablar con Shihon y le cuenta todo esto del sueño del 2023. Esto es muy importante porque aquí él conoce toda la información del 2023, de que en el futuro ella tenía un novio parecido a él que se llamaba Yeonjun, que moría en un avión y bueno, muchas cosas que más adelante le servirán. Sus vidas continúan. Ella trata de asimilar su nueva vida y olvidarse de ese sueño, pero cuando veía a Shihon, su corazón se partía porque se parecía tanto a ese novio llamado Yeonjun de ese sueño que era muy difícil el simple verlo. Pero al mismo tiempo eran tan diferentes. Y es que recuerden, ellos no son la misma persona, es importante. Aquí todos ellos tienen 18 y los chicos del futuro en ese año tendrían unos 11. Los días avanzan, ella cada vez más creía que lo del futuro fue un sueño y que ella era la mismísima Minju, aunque con personalidad vibrante. Sin embargo, un día llega la policía diciendo que la única pista que encontraron el día que la atacaron fue esto, un aparato auditivo. ¿Eso significa que fue Inkyu quien la mató? Bueno, pues antes de siquiera procesarlo, ella vuelve al 2023. En un principio no creía que lo que hizo fue viajar a 1998, ahora creía que eso había sido un sueño y estaba confundida, pero gracias a que el tío de Minju le da su diario y ve una nota que ella personalmente escribió cuando estaba en el 98, pues ahora sí se lo cree y creía que la muerte de su novio estaba relacionado con todo esto de los viajes en el tiempo y tenía que volver a 1998. Escucha la canción de la casetera y tal cual regresa una vez más al 98. Pero ella no lograba encajar las pistas, porque si este chico no es Yeonjun, ¿cuándo es que aparece o se conocen? Realmente estaba confundida y hasta llega a pensar que este chico del 98 sí era su novio del futuro, pero solo quedaba esperar. Porque a ver, algo que no les dije es que a Minju la matan, o sea, fue un asesinato el 13 de octubre, recuerden esa fecha, y ahora mismo era 10 de julio, así que quedaban 3 meses aproximadamente antes de su muerte, y según ella, antes de esa fecha, Yeonjun tenía que entrar a la ecuación. Por otro lado, algo que había estado pasando con estos chicos es que por alguna razón a Shihon, o sea, Shihon, le empezó a gustar Minju. Le atraía esta nueva Minju vibrante, divertida, social y que tenía una mirada tan llena de amor. Lo que no sabía es que no estaba enamorado de Minju, sino de Junhee. Por desgracia, Inkyu nota eso y se pelean porque, oye, Inkyu le había dicho que le gustaba a Minju, así que sentía que le estaba robando a la chica. Ahora bien, como les dije, en la escena del crimen encontraron el aparato de Inkyu, así que lo estaban tomando como un sospechoso. Inkyu claramente no sabía nada, pero era cierto que lo había perdido, por lo que las sospechas se incrementan. Pero Shihon lo ayuda hablando con Minju para que ella testifique otra versión, porque al final ella dice que llevaba el aparato en la mano y seguramente a ella se le cayó, logrando así a Inkyu libre de sospechas. Por lo que ellos vuelven a ser amigos y todo empieza a pasar con normalidad, pero con un gran cambio. Al Junhee tener esta personalidad positiva, empieza a llamar mucho la atención. Las compañeras de la escuela se hicieron sus amigas, la relación con su familia cambió, se involucraba más en las actividades e incluso llamó la atención de varios chicos. La vida que Minju hubiera soñado y que nunca imaginó, de hecho ahora la tenía, pero con el hecho de que esa era Junhee. Las cosas siguen, de nuevo les cuenta que ella viene del 23, pero los chicos no le creen, aunque sí notaban que ella era diferente, tan diferente que a Inkyu le deja de gustar, porque le gustaba la chica introvertida y calmada, mientras que a Shihon le encantaba esta chica extrovertida y agradable, que era capaz de sonreír bajo la lluvia y hasta le confiesa su amor. Esto es algo que deben tener en mente hasta el final, que él se enamoró rotundamente de esta persona que, aunque él no lo sabe, era Junhee. Por el otro lado, algo que habían estado haciendo los chicos era intentar descubrir al atacante. En particular, ella pensaba que el que la atacó en la cabeza seguramente es el que en octubre mata a Minju. Pero los días transcurrían y nada pasaba, hasta que un día ocurre un asesinato.
Una compañera de clase había muerto y eso pone en alerta a todos porque esa chica que murió quería hacerle una maldad a Minju, pero debido a su muerte ya no sucedió, o sea, como si la asesina manifestara que el único que podía dañar a Minju era él. Ahora bien, a lo largo del drama había muchas veces donde este Shihon del 98 se parecía al Yeonjun del futuro. Ciertos gestos, frases y chistes que el del futuro dice. Y además, como les dije, Yeonjun, cuando se enamoró de Yoongi, parecía conocerla mejor que ella misma. Y el punto culminante es cuando ella encuentra un dibujo que Yeonjun del futuro tenía. O sea, ¿por qué lo tenía Shihon? El impacto de la noticia hace que ella vuelva al 23 y al buscar explicaciones se aparece en su cara él. Pero ¿quién era? ¿Shihon o Yeonjun? Bueno, pongan mucha atención porque es aquí donde todo encaja. Como saben, Minju murió en el 98 y el culpable fue Inkyu. Fue encontrado en la escena del crimen, aparte él confesó que lo había hecho. A Shihon esto le fue imposible de superar porque no solo la persona que quería había muerto, sino que su mejor amigo fue a prisión. Al final, sin poder hacer nada al respecto, siguió con su vida, porque no es como que pueda viajar al pasado y evitar eso. ¿O sí? Llega el año 2002, él vuelve a Corea a visitar a Inkyu en prisión, pero en el camino de regreso sufre un accidente muy feo, pero cuando despierta, resulta, amigos míos, que despierta en el 2007, en el cuerpo de un tal Yeonjun. Yeonjun era un chico muy lindo, que de hecho tenía un mejor amigo y tenía sentimientos por él, pero tuvo un accidente en 2007, donde su amigo muere y pues bueno, por cosas del destino, la mente de Shihon del 2002 cae en el cuerpo de este Yeonjun. Y sí, estamos hablando del Yeonjun que en el futuro era el novio de Yoongi. Al principio, a Shihon le era imposible entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es que pasó de un cuerpo a otro? Bueno, él recuerda todo lo que Yoongi le dijo en su momento, que había viajado del 2023 al pasado, que tenía un novio llamado Yeonjun, que se conocieron en la universidad, que se comprometieron, o sea, todo eso. Y claro, como les dije, él al final se enamoró de esa Yeonjun del futuro, de esa personalidad, así que entiende cuál era su propósito ahí, que lo que pasa en el futuro suceda. Es decir, investiga la universidad en la que Yoongi estudiaba y dedica su vida a entrar y que el romance suceda. Por eso, amigos míos, por eso es que Yeonjun conocía tan bien a Yoongi y parecía que estaban destinados a conocerse. A ver, la cosa no fue tan fácil. En esa época Yoongi tenía novio, pero pasaron circunstancias que hicieron que de desconocidos sean amigos y finalmente novios. Hasta este punto, al menos para el espectador, era increíble que lo que conocemos al principio no era el comienzo, o sea, este romance, más bien las consecuencias de que Yoongi viajara al pasado, porque si ella nunca hubiera viajado al pasado, el Shihon del 98 no se hubiera enamorado de ella tanto como para que en el 2007, cuando despertó en el cuerpo de Yeonjun, buscara a Yoongi y se diera el romance que ya conocemos. No obstante, amigos míos, no es el final. No crean que el que se enamoraran cambia las cosas, para nada, porque según la historia, Yeonjun muere. Y esto no solo era algo inevitable, sino que el propio de Shihon, al tomar el cuerpo de Yeonjun, ya sabía. Porque recuerden, Yoongi le contó a Shihon en el pasado que su novio murió en el accidente de avión en el 2022. Por eso, cuando llega esa fecha, él decide que las cosas sucedan, tal cual estaban escritas. Compra el boleto de avión, pero la cosa más surreal apenas sucede aquí, puesto que otra persona idéntica a él aparece ante sus ojos. Tranquilos, no estamos hablando de un tercer doppelganger, de hecho es tan simple como decirles que él es el original, y más adelante lo van a entender. Por el momento, solo deben saber que este nuevo Shihon le dice a que no suba al avión, que si lo hace nada va a cambiar, que las cosas se volverán un ciclo sin fin y el mejor escenario es que él no suba al avión. No obstante, si él no lo hacía, muchas cosas podrían cambiar e incluso puede que ellos nunca se conocieran, o sea, Yoongi y Shihon, y eso era algo que este Shihon no quería perder. Él estaba dispuesto a tomar este sacrificio, a morir, con tal de que este romance, aunque corto, existiera. Porque para él, esta era la cosa más especial e importante que nunca antes había tenido. O sea, Yoongi.
Por eso, él en realidad sí sube al avión y muere. Pero hey, recuerden, esta persona que tenemos enfrente es el cuerpo de Yeonjun y la mente de Shihoon, por lo que quien muere es Yeonjun, su cuerpo y probablemente su mente, porque a este punto no sabemos qué ha pasado con él, mientras que la mente de Shihoon vuelve justo al año donde se quedó, o sea, en el 2002. Y ahora que estaba de regreso, podía cambiar las cosas que se perdió en estos años. Pues verán, como él despertó en el 2007, se saltó 5 años en los que él no tuvo interacción, pero algo que él descubrió es que en el 2006 Inkyu cumplió su sentencia y fue liberado, pero en ese mismo año él se suicidó. Por lo que ahora que estaba de regreso en el 2002, creía que si cambiaba eso, o sea que él no se suicide, algo podía cambiar. Pero antes tenía que recuperarse, porque por el accidente casi pierde las piernas y realmente fue una etapa muy dolorosa de rehabilitaciones. Y al final él tuvo que vivir con un bastón. Cuando llega el año de 2006, él recibe a Inkyu una vez salió de prisión y le pide que siga adelante en su vida, pero como la única persona que le quedaba a Inkyu era su abuela y ella ya estaba muy enferma, pues muere. Por lo que, en efecto, al final Inkyu no fue capaz de vivir con todo lo que ya había cargado y quería morir. Shihoon sabía el lugar donde él se suicidaría, así que llega antes ahí creyendo que esta era su última oportunidad para cambiar las cosas, pero en efecto no lo logra y él sí termina muriendo. Desolado a este punto por haber hecho varios intentos y no haber podido cambiar nada en toda esta historia loca, es que él sigue su vida en las sombras durante muchos años hasta que llega el año 2022, y es por eso que es él el que se presenta el día del vuelo. Por eso les digo que es el Shihoon original. Un Shihoon muy interesante, porque a diferencia de estos dos, él tenía conocimiento tanto del pasado como del futuro y ahora estaba viviendo el presente. Ahora bien, como les dije, en el 2023, después de todo lo que hizo Jungi de viajar al pasado y al futuro, se le había presentado una persona. Así que este era Shihoon, el original. Él le cuenta todo esto que vivió, de haber estado en el 2007, de haber vuelto al 2002, de haberse presentado con ese tipo, le cuenta todo, lo cual al principio es difícil de procesar, pero lo entiende. Y por una parte estaba feliz de poder ver a esta persona que quería verla físicamente. Es que piénselo, todo esto de los viajes del tiempo lo había estado haciendo con tal de saber si era la clave para poder traer de vuelta a su novio, y técnicamente lo había logrado. Al final del día, de quien estaba enamorada era de Shihoon, y aunque raro, tenía a un Shihoon enfrente, ¿no? Y hasta llegó a pensar en conformarse. Piénsenlo, ya todo pasó y nada se evitó, pero al final del día seguían teniendo a esta persona, o sea, cada uno se tenía al otro. Entonces, ¿y si se olvidan ya de todo lo que pasó y se quedan así juntos? Eso llegó a pensar Jungi, pero la verdad eso no se sentía como un final feliz, para nada. Así que al final concluyen que si todo empezó a salir mal el día que Minju murió, entonces deberían evitarlo a toda costa, y para ello ella debía volver al año de 1998. No obstante, aún les faltaba saber quién era el asesino, y algo que notaron es que después de haber matado a la primer chica y a Minju, no volvieron a ocurrir más casos de asesinato. Así que con la única pieza que tenían, que es que el que las mató era un estudiante de la escuela, pues empiezan a investigar si hubo algún traslado de estudiante o algo por el estilo. Shihoon incluso visita su antigua escuela y ahí encuentra algo interesante. Este chico de aquí, que era uno de una clase diferente, fue llevado a un psiquiátrico. A Shihoon no solo le sorprende este hecho, sino que este chico se parecía enormemente a su mejor amigo del 2022. Verán, cuando Shihoon estaba en el cuerpo de Yeonjun y entró a la universidad, se hizo amigo de este chico, y eventualmente los tres se volvieron grandes amigos. Así que, ¿por qué tendría que ver con todo esto? Al mismo tiempo, este chico estaba llegando al departamento de Jungi para saber cómo estaba, y como les dije, él era su mejor amigo, así que ella decide contarle todo lo que estaba pasando, de que viajó al pasado y está viajando al presente, que Yeonjun en realidad siempre fue Shihoon, y que había un estudiante en el 98 que iba a matar a una tal Minju.
Aquí es donde sucede un giro de trama muy interesante, porque la creación de este asesino, de hecho, es culpa de los viajes en el tiempo. Déjenme les explico. En ese año, 98, vivían dos hermanos. El mayor era un chico de lo más normal, amable, inteligente, que no llamaba mucho la atención y también tenía cierta atracción por Minju. Mientras que por otra parte, este mismo chico tenía un hermano menor, que al contrario, él era un chico que tenía ciertos problemas mentales. Un ejemplo de eso es que había matado al perro de la familia. Incluso su propia madre le temía, y el día que encuentra la foto de Minju, empieza a tener ideas retorcidas sobre que su mirada era tan triste que quería hacer la suya. Claramente un chico de 11 años no tendría los medios para atacarla, pero esa es la magia de esta situación. Según la historia original, unos días después, el hermano mayor sufre un cambio de actitud que se asemejaba mucho al del hermano menor y decide atacar a Minju. Por eso, amigos, cuando atacan a Minju en la cabeza fue este chico el que lo hizo. Y de hecho, como él se había encontrado el aparato auditivo de Inkyu, fue que lo dejó en la escena del crimen a propósito para que lo inculparan. Como pueden ver, todo empieza a cuadrar y es este mismo chico el que mata a la primera estudiante. Por consiguiente, después sigue con su objetivo, que es Minju, y después el chico se vuelve loco porque aseguraba que alguien lo estaba controlando, y es por eso que terminó en el hospital psiquiátrico. Esa familia se arruinó y digamos que el pequeño chico no entendía lo que estaba pasando o lo que pasó en esa época de su vida hasta ahorita, en este momento, 2023. Porque ese joven hermano es este amigo que tenían ellos. Cuando él escucha todo esto de los viajes en el tiempo y que podías viajar al pasado si había alguien que se parecía a ti, es que él comprende que lo que pasó en esa época fue que él, siendo el hermano menor, viajó al año de 1998 al cuerpo de su hermano mayor. Por eso el cambio de actitud del hermano mayor parecida al del hermano menor. Créanlo o no, todo empieza a encajar, porque no sé si se acuerden que al principio les comenté que Minju había tenido un accidente donde la habían atropellado, pero nadie parecía recordar eso, y en cambio, en realidad ella había sido apuñalada en la cabeza. Pues eso se debe a que ahí en el 23, este chico, ahora sabiendo cuál era su deber, toma la casetera, escucha la canción ahí enfrente de Junhee y entra en el cuerpo de su hermano, justo antes de que la atropellen a Minju, por lo que la salva y por ende nadie recuerda que la habían atropellado, pero ahí mismo, esa misma noche, ataca a Minju. Junhee en el futuro lo despierta y él regresa al 2023, pero ya no era el de siempre. Ahora que comprendía cuál era su misión, o sea, matar a Minju y que tenía que volver al pasado, es que ataca a Junhee. En ese momento llega Shihon, y aunque este chico trata de hacerse el inocente y que la había encontrado así por frases que dice, Shihon sabe que estaba mintiendo. Además que por la imagen que encontró en la escuela, sabía que él era el asesino. Así que aquí empieza una pelea donde las cosas no terminan nada bien. El tipo lo apuñala y escapa. La herida había sido tan profunda que con toda la pena del mundo les tengo que decir que Shihon muere. Como pueden ver, estamos al del clímax de la historia, pero aquí lo vamos a dejar. Si quieren ver qué pasa con todos estos personajes, los veo en la siguiente parte a continuación.